Bueno, pues vamos a dar comienzo a la conferencia de esta tarde, así que en primer lugar buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por venir y acudir a esta nueva conferencia en el antiguo Salón de Plenos de la Diputación Provincial de Zaragoza. Como sabéis, desde enero se están haciendo todos los lunes conferencias aquí que las está organizando la Asamblea Ciudadana por la Paz y contra la Guerra dentro de la campaña Paremos la Guerra, Ganemos la Paz. En enero tuvimos las conferencias de Picafón, de José Antonio Zorrilla y de Carmen Magallón el lunes pasado y esta tarde contamos con la presencia de Pepe Ambrona y de Javier Ledesma, objetor insumiso y activista por la paz de Zaragoza, que será quien nos presente a Pepe Ambrona. Y él nos hablará sobre la no violencia, arma política. Yo, para no dilatarme más y escuchar la conferencia y la charla de esta tarde, simplemente os animo a que sigáis yendo a todas las actividades que se han organizado durante estos meses y sobre todo os animo a seguir luchando y trabajando, como digo en todos los lunes, por un mundo más justo, porque tengamos un mundo donde vivamos en paz y un mundo donde se respeten los derechos humanos que últimamente estamos viendo que se respetan bastante poco. Así que simplemente daros las gracias y espero que paséis una estupenda tarde. Hola, buenas tardes. Bueno, como de bien nacidos es comenzar agradeciendo, voy a agradecer el uso de este espacio, por otro lado, espacio del pueblo y para el pueblo, la asistencia del respetable público y especialmente a Pepe, que, bueno, en lugar de hacer un panegírico de Pepe, os voy a contar un par de anécdotas muy recientes para que os hagáis una idea de cómo es este personaje. En los carteles habréis visto que hay un error y pone Pep en lugar de Pepe. Bueno, cuando yo se lo hice notar, me dijo, ¿y qué más da? Eso de las patrias se le queda, son cosas pequeñas para él. Dice, ¿qué más da? No vamos a gastar celulosa en arreglar una cosa que no tiene más importancia. O sea, él es un ciudadano de la humanidad. ¿Qué más da que me llamen Pep o Pepe? Cuando él es de las ventas de Madrid. Aunque ahora vive en Leganés, no sé si eso... Y la segunda cosa, para que os hagáis una idea del personaje, en el cartel veis que no hay foto. Aparece el nombre del blog donde él trabaja. Bueno, pues cuando yo me dirigí a él para decirle, oye, mándame una foto, dice, no tengo. Dice, ¿pero foto para qué? ¿Para qué? O sea, lo que importa es lo que yo pueda aportar, no una foto que pueda tener. Bueno, pues este es Pepe. Más cosas de él, pues está desde siempre en el MOC, Movimiento de Objetores de Conciencia, fue objetor, obviamente, fue insumiso, ha participado activamente en revistas de todo tipo, en organismos como Brigadas Internacionales de Paz y durante nada menos que 26 años fue miembro del colectivo que se llama Utopía Contagiosa. El colectivo Utopía Contagiosa ha hecho en el mundo de la no violencia una labor ingente durante 26 años, continuada e ingente. Él, juntamente con Juan Carlos Rois, han editado 2 libros que aprovecho para decir que no están a la venta ahí fuera, que son de descarga gratuita en el blog de Pepe. Han editado también muchas cosas, un blog que han tenido durante mucho tiempo y que mantienen todavía, e incluso han sido convocados en su día a la comisión mixta Congreso-Senado como expertos en deuda militar, en la comisión mixta de Congreso-Senado. Hoy nos va a hablar de no violencia, arma política. También había un error. No violencia lo entendemos como un concepto en sí mismo, no violencia, todo junto. Se le llama de muchas otras maneras. Es una terminología que se establece recientemente, en el siglo XX. Otros lo llaman no violencia activa, desobediencia activa, en fin. Gandhi, cuando se refería a este concepto, decía que es no solamente desobedecer a las injusticias, sino proponer algo. Es decir, decía que debería ser siempre
un no constructivo, no un no solamente una desobediencia. De esto de la no violencia, vamos a llamarlo así directamente, alguien podría pensar, bueno, esto es una cosa nueva, de ahora, ¿vale? Podemos encontrar en nuestra cabeza imágenes icónicas de la no violencia, relativamente recientes. Ese estudiante de la plaza de Tiananmen, delante del tanque, ese Gandhi delgadito y pequeñito contra el Imperio Británico, pero nada más lejos de la realidad. La no violencia es algo de toda la vida, desde el Paleolítico Superior, desde siempre. Cuando dos homínidos se han liado a palos, siempre ha habido por allí alguien que ha intentado solucionar las cosas de otra manera. Y eso ha sido así siempre. Paralelamente a la historia de la humanidad, llena de guerras y de violencia, ha habido propuestas de no violencia, con poca prensa en la historia, pero siempre las ha habido. Y hay incluso hitos que podrían resultar en algunos casos anecdóticos, en otros casos muy interesantes. En el año 494, por ejemplo, tenemos la rebelión de los plebeyos, un ejemplo de no violencia del siglo V a.C. Tenemos ejemplos en 1867 en Hungría, en 1905 en Finlandia, la guerra de Vietnam, movimiento hippie, bueno, un montón de posibilidades. En España tenemos la insumisión, el movimiento por la insumisión como un ejemplo paradigmático de todo esto. Y personajes históricos de importancia que han optado por la no violencia. Hablamos de Thoreau, hablamos de Einstein, hablamos de Bertrand Russell, hablamos de Gandhi, evidentemente. Bien. Incluso la mayoría de las religiones han tenido una visión, si no total, sí parte de ellas, de no violencia, empezando por el jansenismo, que es la máxima intensidad de la no violencia, y continuando con el budismo, el hinduismo, el cristianismo, al menos en las primeras comunidades cristianas, y una determinada forma de entender la religión. En fin, se pueden encontrar restos o ejemplos de no violencia por todos lados. Pero os decía, no nos hemos enterado de todo esto porque ha tenido muy mala prensa, o nada de prensa o muy mala prensa, porque la historia de la humanidad en gran parte es la historia bélica, es una historia de batallas, es una historia de guerras, y siempre contadas, bueno, casi siempre por los vencedores, y en cualquier caso siempre desde el punto de vista bélico. Nosotros hemos tenido muy mala prensa, tan mala prensa que se nos ha insultado continuamente a los movimientos y a las personas. Cobardes, traidores, lirios, siempre de manera ofensiva. Bueno, pero creemos que es la solución. Lo que pasa es que es una solución que nos interpela, es incómoda. La no violencia es incómoda para nosotros como ciudadanos. Nos interpela directamente. Como decía María Zambrano, no vale con las palabras. Los hechos es lo que importa. Y nosotros planteamos que hay que actuar, que no vale con hablar, hay que actuar. La no violencia nos obliga a actuar, nos obliga a tomar partido, nos obliga, por ejemplo, a no comprar ahora mismo productos que provengan de Israel, o a apoyar la deserción en Ucrania. Ahí tenemos otro ejemplo de algo que no se cuenta, pero parece ser que hay un buen número de tropas del ejército ucraniano que están destinadas en las fronteras occidentales para que se detraen del frente, en un país en guerra. Están en las fronteras occidentales para intentar parar la sangría de deserciones. ¿Quién nos cuenta eso? Nadie. Ahí está esa mala prensa de la que os he hablado. En fin, no quiero destriparle la conferencia a Pepe, así que le voy a dar la palabra. Gracias, Pepe, todo tuyo. Tienes la voz, la palabra y nuestra atención. Que siga, porque a mí me ha chafado la charla, o sea, yo ya no iba a decir eso, más largo, pero eso. Y lo bueno además es que a Nerea la acabo de conocer ahora,
y me ha chafado otra parte de la charla. Entonces, si tenéis preguntas o cualquier cosa, yo me doy por... Voy a hablar porque la millonada que me pagan los organizadores tengo que hablar, ¿no? Pero la charla está dada. Me había dicho una cosa que me ha hecho recordar uno de los biógrafos de Mandela. Fue a hablar con Walter Sisulu, que era amigo suyo, estuvo en la cárcel también con él mucho tiempo, y le preguntó a Sisulu que si podía muy brevemente resumir cuál era el concepto de no violencia de Mandela. Y él dijo que el respeto. ¿Qué me lo has quitado? El respeto, y claro, el periodista dijo, ya, pero ¿qué clase de respeto? El otro se lo pensó y dijo, el respeto común, el más común. La no violencia puede ser algo que nos implique muchas cosas, mucha coherencia, pero también es algo sencillito, es el respeto común, respetar a las otras personas ¿en qué? En lo que es común. Bueno, ya soy una persona de público, estoy haciendo bien, normalmente a estas alturas de mi charla ya se iba a la mitad de atrás y tal. Y antes de que os vayáis todos, ¿podéis decir patata? Es que os quiero hacer una foto nunca. Es que yo ya la charla la he acabado. Voy a rellenar. O sea, me va a tirar aquí, pero relleno todo. Yo lo reconozco, yo lo que soy es sincero. Bueno, pues voy a intentar hacer una foto. Bueno, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias. La no violencia, arma política. Este es el título de un libro. Es el título de un libro muy antiguo que leíamos los objetores de conciencia en los años 70 o así, y que era un resumen de varias ponencias de gente del extranjero, porque nosotros aquí no teníamos ni idea de lo que era la no violencia ni un arma política, ¿no? Así, me funciona el segundo. Bueno, vamos a hablar primero un poco de violencia, ¿vale? Practicáis, ¿no? Paintball, ¿practicáis? ¿Alguna gente lo ha hecho? ¿Nadie? Luego seguro que salís y yo sí que lo he hecho, pero me da vergüenza. Bueno, no es un deporte, ¿no? Es una actividad que tiene sus cosas buenas. Oye, se hace al aire libre, tiene su rollo cardiosaludable, o sea, te agachas, corres, te escondes, tiene su parte también de estrategia, es también mental, ¿no? Bueno, yo creo que es simpático, ¿no? Una forma más de educarnos en la violencia. Pero todo en la vida y en la política es cuestión de límites, ¿no? Y de tamaño. Todo depende, ¿no? ¿Este lo practicáis? Aquí sí, ¿no? En Aragón sí. No, este sí. El duelo a garrotazos de Goya, no se ve muy bien. Este sí lo practicáis, ¿no? Lo he traído aquí, pues un deporte como los vascos tienen lo de partir troncos y tal, pues vosotros aquí tenéis este del duelo a garrotazos, ¿no? Hombre, aquí ya se pasa un poco el límite de la cordura humana, ¿no? Porque los que se enfrentaban a este duelo a garrotazos estaban enterrados hasta las rodillas en la tierra, y a partir de ahí las normas eran, pues eso. También se hace al aire libre, ¿eh? Es cardiosaludable, genera puestos de trabajo en todo el sector de servicios médicos y nadie se apunta. ¿Por qué al paintball sí? Porque es inglés o americano. Y el duelo a garrotazos tan nuestro.
la gente no se apunta, pues porque hay una diferencia muy grande. Si estás atrapado, enterrado hasta las rodillas, no hay huida, y la cosa es muy seria. Pues, como han dicho mis compañeros ponentes, yo no pienso repartir el dinero. Bueno, con Nerea a lo mejor contigo, ¿no? Porque me has quitado todo de lo que hemos hablado. Pero Nerea ha sido una persona que ha intuido por dónde iba la cosa. Como han dicho los ponentes, la guerra es algo muy espectacular. La guerra no es un paintball. La guerra es un duelo a garrotazos. Y la diferencia es mucha. Ojalá tengáis una tarde, un ratito, un buen rato, y cojáis un folio y un boli y os pongáis a escribir qué es la guerra. Yo lo hice. Lo hago delante de cada charla y pienso qué es la guerra. La guerra es muchas cosas, ¿no? Claro, ya lo he hecho varias veces, entonces el juego me sale muy bien, pero vosotros olvidáis esto y ponéis lo que para vosotros es la guerra. Es un ejercicio muy impresionante. Para mí la guerra es muertos y muertas, heridos y heridas, mutilados, mutiladas, desplazados, desplazadas, refugiados, refugiadas, odio. La guerra es violaciones, fronteras, la guerra es venganzas, la guerra es estrés postraumático, violencia directa, estructural y cultural, esto lo explicaré un poco después. La guerra es ecocidio, la guerra es genocidio, menos la guerra que hace uno. La guerra que hace uno no es genocidio, ¿vale? Esto me llamó, ¿cómo se llama esto de Israel? Se me olvidó. Netanyahu me llamó para decir, a ver qué dices, tío. La guerra es hambre, la guerra es sed, la guerra es pobreza, la guerra es destrucción de infraestructuras, la guerra es explotación, la guerra es analfabetismo, la guerra es falta de viviendas, falta de sanidad, falta de educación, es colonialismo, es imperialismo, es deudas, es desigualdad, es la base de las políticas económicas, es la base también de las relaciones internacionales. Esa cara ponía yo. ¡Qué mierda! Y dije, hombre, algo bueno tiene que tener. Que sí, hombre, que sí. Tú piensa. ¿No os ocurre algo? Porque no estáis en la pomada. La guerra es un negocio. Claro, ahí está. Y eso cambia toda la valoración. Porque yo venía en el coche de Madrid a Zaragoza, pues te da tiempo para pensar. Y yo lo que pensaba decir es que la guerra es un negocio del cual los beneficios se los lleva muy poca gente. Pero no es verdad. Todos los que estamos en esta sala nos beneficiamos de la guerra. Que por eso les he echado la foto, pues tienen pinta de que menuda pinta tienen. Nerea no tanto, Nerea la pilla así desprevenida y dice, ostras, pero a mí no me han avisado de que yo vaya a cobrar. Pues cobras, Nerea, en que eres primer mundo, porque otros son tercer mundo, o cuarto mundo, o quinto mundo, o pone el mundo en el número que quieras. Y en el fondo, la guerra es nuestra forma de vida. Yo me quedé muy mal cuando la primera vez que hice este jueguecito de poner la guerra es, ¿no? Porque acabé concluyendo que la guerra es nuestra forma de vida. Claro que podéis decir vosotros, la mía, ¿no? Pues sí. España
exporta pobreza. Pobreza significa desigualdad porque nos ven los ricos que somos. Mirad el marco incomparable. Y eso significa que la gente dice, yo, que he nacido en Burundi, estoy obligado a ser pobre. Y estos señores de aquí, pues lo habrá de todo, ¿no? Pero no es comparable. La guerra es nuestra forma de vida. Los pacifistas estamos contra las guerras. Esto nos tendría que dar un elevado estatus social. Tendríamos que salir por la calle, yo con esta chapita, bueno, esta no, que es antimilitarista, y la gente decirme, hostias, tío, eres antimilitarista, dame un autógrafo. Y ¿has quedado con alguien? Porque si no quedas conmigo te llevo a cenar. Entonces sería lo lógico, tendríamos que tener un estatus social muy grande. Ya te digo ya. Luego hay unos pacifistas que somos antimilitaristas, porque pensamos que los ejércitos y los militares son los ejecutores de las guerras. Hombre, no se nos va a dar el Nobel por esto, aunque es una deducción fácil, pero hay gente que no lo acepta. Se llaman militares los que no lo aceptan y ellos dicen que ellos son los primeros que quieren que haya paz. Y luego dentro de los pacifistas antimilitaristas hay un grupo que digamos que somos no violentos. No violentos todo junto. ¡Ay, qué tontería! ¿Qué me verá junto que separan? Bueno, pues es una de las cosas que quiero argumentar aquí, ¿no? Porque la verdad es que lo que hay en la sociedad es mucho recelo con el pacifismo y con la no violencia. Con la no violencia no digamos, ¿vale? Hay mucho recelo. Esta frase la saqué de un filósofo que es, me acuerdo ahora justo el nombre, ¿no te acuerdas? ¿No? Bueno, hay una frase muy famosa que dice, pero ¿no es el pacifismo uno de esos puntos de vista con todas las reglas bien intencionadas que no funcionan en la vida real? ¿No os acordáis? La pena es que yo siempre digo esto, me acuerdo del nombre y luego no me acuerdo. Fue Homer Simpson el que lo dijo. Pero esta frase es una frase que en el fondo no así de bien elaborada. ¿Sabes? Todos sabemos que Homer Simpson pues la clava cuando quiere. Pero en el fondo es lo que nos dice mucha gente, los pacifistas. Una pregunta. ¿Quién en la sala es levantar la mano? Vosotros también. ¿Vale? Yo también. ¿Quién en la sala ha hecho acciones no violentas? Sea lo que sea eso, no lo imaginamos. 2, 3, 4, 5 de la casa, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, te estás riendo mucho, no sé si fiarme, 15, 16, 17. No está mal. Normalmente me quedo yo solito. Siguiente pregunta. ¿Quién en la sala ha participado en campañas no violentas? No hacer una acción no violenta puntual ahí, pues, un día que te pillas, estás inspirado y dices, pues venga. No, campañas. Que levante la mano. 1, 2, Nerea, ¿has levantado? No. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y son distintos. Estarían los de las campañas en la diligencia de las acciones. Bueno, y última pregunta.
Porque claro, luego me vais a hacer vosotros a mis preguntas y yo lo que quiero, a pesar del pastón este que me están dando por la charla, es que sean preguntas facilitas. Las que yo os he hecho están chupadas. La tercera, ¿quién en la sala se declara no violento o no violenta? Joder, qué público, coño. No, levanta la mano, voy a hacer otra foto. Uno, tú, dos. Debería levantar. ¿Tú te declaras no violenta? Los tres de la mesa. No, levanta. Es que esto lo he nunca visto. 1, 2, 3. Esta señora se anima. La otra también. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O sea, poquito levantada. 12, 13 ahí. 14, 15, 16, 17, 18. 19. Un señor ha levantado la mano. 20. Bueno, esto no me lo esperaba yo ni de lejos. Pero teniendo en cuenta que somos unos 60 y tantos, hay 40 que no. ¿La charla? Tan alto que la charla solo puede empeorar. Claro, a mí me dicen, te vamos a pagar una millonada, tío, por venir a Zaragoza a dar una charla sobre no violencia. Nadie habla de no violencia. Ya me huele mal el asunto. Valeria me quita un cuarto de charla. Va Javi, me quita 3/4 de charla y luego todos soy no violentos. ¿Yo qué voy a hacer aquí? Bueno, Dios mío. A mí me parece que hay en la sociedad española un cierto miedo, repulsa, animadversión a declararse pacifista o no violento. Se nos acusa, como decía Javi, que me lo ha quitado, de pasividad. Somos pasivos, los no violentos. Somos blandos, somos happy flowers. Eso no sé lo que es, pero evidentemente si hay un happy flower somos no. Es como estar fumado. No estar fumado. Somos happy flowers. Se nos acusa de ineficacia, una acción política que sea ineficaz, de inexistencia. Así es la vida. Pero que eres, ¿cómo? ¿No violento? Tú dices, sí, todo junto. Y te dicen, todo junto. Y la gente se va diciendo, hostia. Y le preguntan, ¿quién es ese? Un happy flower. Se nos acusa de ser seguidores de poner la otra mejilla. Yo a los 18 años daba charlas sobre objeción de conciencia, les explicaba lo que era la objeción de conciencia. Y la gente, al final, pues sí, muy buena gente como vosotros, ¿no? En las preguntas decía, pero entonces tú eres homosexual, ¿no? Y yo decía, no, en este caso yo no soy homosexual. Ah, ya. Entonces tú eres testigo de Jehová, ¿no? No, tampoco. Y llegaron a decirme en las charlas, mira, ¿te importa empezar otra vez? Que no nos hemos enterado de nada. ¿Por qué? Porque estábamos en dos mundos distintos, en dos paradigmas distintos. Se nos acusa de ser flojos, no comprometidos. Bueno, se nos acusa de cosas muy bonitas. Esta es nuestra imagen, ¿no? Esto es un pacifista antimilitarista no violento. A este le haces y pone la otra mejilla, ¿vale? Voy a saltar estas porque voy muy lento por el impacto que me está produciendo el público y los ponentes. Esta imagen que hay aquí, así a bote pronto, ¿qué la consideráis? ¿Efecto del militarismo o del antimilitarismo? De la guerra, ¿no? Conocéis la imagen, una niña huyendo de un bombardeo de Napalm. ¿Y esta otra qué la consideráis? ¿Os fijáis en este señor que hay aquí? El pringadillo paciflower este, digo, colorado. Este blando,
eficaz y tal y cual, no sé qué. Un señor que no violentamente coge y para 3, 5 tanques. Y encima tiene trascendencia mundial, ¿vale? Y todos flipamos. No se ha sabido qué ha sido este señor. Posiblemente... Pero es que cuando este señor hizo esto, había cientos de miles de estudiantes en la plaza de Tiananmen, cientos de miles de estudiantes en la plaza de Tiananmen, sentados y pidiendo cosas al gobierno y diciendo que ellos no eran traidores y diciendo que ellos querían hacer la política del Partido Comunista, que ellos la querían llevar adelante, pero con democracia, pero con derechos civiles. Y además de estos cientos de miles que hubo en la plaza de Tiananmen, hubo bastantes miles en plazas de otros lugares de China. China. Que allí no entraba nada. ¿Cómo se pudo colar allí la no violencia? Pues por lo que ha dicho antes Javier, que desde el Paleolítico, desde el nacimiento de la especie humana, somos personas violentas y, oh sorpresa, no violentas a la vez. Podemos elegir. A estos tres seguramente les conocéis: Luther King, Gandhi, Mandela, grandes ejemplos de no violencia. Esta señora a mí me cae especialmente bien. Wangari Maathai, keniana, creo es Premio Nobel de la Paz. No se le ocurre otra cosa que, como en su país no hay para comer, plantar árboles. Y convence a miles de personas para que planten millones de árboles con el fin de parar el desierto, que les estaba quitando la comida y el futuro. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? Yo daba, cuando se le dieron el premio Nobel, yo daba palmas con las orejas. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y qué imaginación. Aún estaréis pensando, joder, ¿qué es lo que había que hacer objetivamente? Sí, pero no lo hacía nadie. Cogió ella, lo hizo y convenció a la gente. Quizás conozcáis a este señor, César Chávez, chicano, o sea, mexicano, que se pasó a Estados Unidos. Ahora no podría, claro. Pero este hombre hizo unas luchas por los derechos laborales de los chicanos y de la gente emigrante en Estados Unidos, que si le llega a pillar Trump, ya veríamos lo que pasaba. Lo que le pasaba a Trump, porque esta es una historia de éxito, que movió a miles y miles de personas. En California primero, pero luego en muchas otras partes de Estados Unidos. ¿Conocéis a Rigoberta? La distinguís. Rigoberta Menchú, una mujer semianalfabeta que escribe un libro, Me llamo Rigoberta Menchú, así me nació la conciencia. Y te cuenta cómo fue su vida. Hostias, qué vida. Una vida horrorosa, claro, llena de violencia. Luego explicaré un poco de qué tipo de violencia, ¿no? Pero ella intentó luchar no violentamente. Quizá conozcáis a Tawakkul Karman. Esta mujer trabaja por los derechos de la mujer, por los derechos de educación de la mujer, trabaja por la paz en un sitio facilito, en Yemen, actualmente. Y Malala Yousafzai, no sé decirlo bien, pues también fue premio Nobel y fue una mujer que pagó un alto precio por luchar no violentamente por los derechos de las mujeres y sobre todo por la educación. Claro, vosotros me decís 8 y los 20 que estamos aquí somos 28. Pero es que estos 8, y eso muy pocas veces nos damos cuenta,
tenían por detrás miles y miles de personas. Mickey Mouse, que era como a Gandhi le gustaba llamarse, decía que se parecía un montón a Mickey Mouse. En la marcha esa de la sal arrastró a cientos de miles de personas, en todo India a millones de personas, ¿vale? Nelson Mandela convenció a un país. Un país enfrentadísimo, que se estaban asesinando unos a otros. Estos 8 ejemplos son 8 ejemplos de renombrón, pero yo también quiero hacer notar que detrás de ellos había mucha gente normal y corriente que estaba por la labor. Y eso es muy impresionante, porque a lo mejor va a tener razón Javi de que la no violencia no es una cosa ajena a nosotros, a nuestra naturaleza, sino que es una cosa que realmente nos sale. Violencia versus no violencia. Bueno, la guerra. Pone la tele y ya está explicado. Cuando no estamos en guerra, estamos en... ¿Cómo se llama esta mujer? ¿Cómo te llamas? Elisa. Digo, cuando no estamos en guerra, estamos en, y dice ella, en vísperas. Es genial, pero en el fondo no es para reírse, porque es verdad. Cuando no estamos en guerra, yo soy profesor de instituto, ahora estoy jubilado, yo hacía así y los alumnos decían en paz. Vale, esto era automático, vosotros ya estáis muy bregados y veo que no os puedo engañar con ninguna. Pues cuando no estamos en guerra, estamos en paz. ¿O no? Teóricamente, ¿por qué? ¿Qué pasa? Hombre, España lleva sin guerras desde la Guerra Civil. Estamos en paz, ¿no? Que estuvimos en Irak. Delivery no se cuenta, ¿vale? Cuando estamos en guerra, pues hubo gente que empezó a decir cosas de estas de bueno, es que en paz no estamos. Ahora, por ejemplo, los palestinos, hay un alto fuego. ¿Editas el vídeo? Es que los palestinos nos dirían, ¿estamos en paz ahora? ¿Qué, macho? Vamos. ¿A qué palestino le vas a contar tú que ahora estamos en paz? ¿En paz? Ni de coña. Siguen matando, han vuelto, joder, es muy penoso cuando les ves volviendo todos contentos, haciendo el símbolo de la paz a su hogar que está en escombros. Qué moral hay que tener. No están en paz. Pues cuando no hay violencia, estamos sin violencia, ¿no? ¿Qué es lo que significa no violencia o no guión violencia? Nosotros, los no violentos, todos juntos, queremos dar un sentido, una profundidad política, ideológica, a esa unión de dos palabras, el no y el violencia, ¿vale? Lo que hacía Gandhi no era no separado a violencia, ahí había mucho más. Y en la no violencia queremos expresar muchas más cosas, ¿no? Por eso hablamos de no violencia. Por eso cuando vi que en el cartel ponía no guión violencia y luego ponía no separado violencia, dije, joder, pues me da para poner una diapositiva, ¿no? Intentar explicar un poco el concepto. Este señor se llamaba Johan Galtung y murió hace poquito aquí en España, era noruego, murió el año pasado. Y él nos dio unos conocimientos que estaban muy bien. Johan Galtung decía que había 3 violencias.
Una violencia directa, que es la violencia que todos conocemos, Israel-Palestina, Rusia-Ucrania, todas estas cosas, ¿no? Un delito, te pegan por la calle, te roban, ¿no? La violencia directa es una violencia visible, es la que todos conocemos. Pero él decía que había dos violencias que eran invisibles, que normalmente no se las nombraba como violencias, pero que eran grandes generadores de violencia en el mundo. Por ejemplo, una era la violencia, esto no señala así, estructural, y con la violencia estructural, pues lo que decía Galtung, que era una violencia que no se veía, pero que provocaba grandes calamidades a la humanidad. Como voy lento, voy a poner solo un ejemplo, que es la pobreza. La pobreza es un acto de violencia que ejercemos los que tenemos más contra los que tienen menos y que ellos, en su justo derecho, se mosquean, ¿vale? Me pueden decir, ay Pepe, es que tú has venido en coche, de verdad. Sí, sí. Es verdad, pero eso no quita para que estemos ejerciendo una violencia estructural. Otro ejemplo muy bonito, que al principio vais a decir, y luego vais a decir, ah, pues es verdad, es la ONU. ¿Conocéis la ONU? Eso sí que son happy flowers, vamos. Pues la ONU genera violencia estructural. Primero, hay un grupo de países que tienen derecho a veto. Estados Unidos, Rusia, antes Unión Soviética, China, Gran Bretaña y Francia. Los demás son de segunda categoría. Luego hay un grupo de países que siempre está en el Consejo de Seguridad, que es el que decide sobre estos conflictos armados en el mundo, que son, para gran sorpresa nuestra, los mismos. Y luego hay otros países que entramos por turno. Entramos por turno. O España está en el Consejo de Seguridad. Bueno, no sé si es uno. Sí. Qué mesa tengo hoy conmigo apoyando. Bueno, una serie de años, ¿no? Y lo venden como un gran éxito de diplomacia, O sea que en el Consejo de Seguridad hay miembros de primera, de segunda, y luego ya de segunda B, preferentes, no profesionales, ¿no? La ONU, solo con esa forma de estar, ya genera conflictos internacionales. Hay muchos países que dicen que, por ejemplo, Palestina ha sido ultra maltratado por la ONU. Os podía poner el ejemplo de la OTAN, pero ese ya lo entendéis, ¿no? Que genera violencia estructural. Pero la ONU me gusta más porque luego hay una violencia cultural. La violencia cultural, digamos que es como el pegamento que todo lo une y las razones que dan sentido a todo. Es decir, hay una violencia cultural que, como hay muchas mujeres en la sala voy a decir que se llama machismo. Eso es una cultura, también es una violencia directa, ¿vale? Y estructural, pero es una violencia cultural. Hemos vivido hasta hace muy poco en una violencia cultural que nos hacía pensar que las mujeres... de segunda. Y eso va cambiando y más que tiene que cambiar. Pero ya puestos, y como no me han dejado nada por decir, pues venga, el nacionalismo. No ha causado violencia el nacionalismo, ¿verdad? Salvo meterse con los franceses, que eso lo ve todo el mundo bien, ¿no? Y está fenomenal, porque este chiste lo hago yo siempre, antes la gente se reía y ahora no.
Ya respetamos hasta los franceses. Y esa señora de rosa que me mira todo el rato, cuando he dicho lo de los franceses, me ha quitado la cara. Muy bien. Porque el chiste es malo, pero es real. ¿Vale? La violencia cultural, la violencia estructural están ahí escondidas y generan mucha violencia. Galtung nos decía que la violencia cultural afecta a las actitudes, la violencia estructural afecta a las necesidades y la violencia directa afecta al comportamiento. Es otra forma de explicarlo, que quizás se entiende muy bien, ¿no? Y nos hablaba de que esas 3 Vs de violencia, 3 violencias, 3 Vs, se podían combatir con 3 Rs, ¿vale? Reconciliación, reconstrucción y resolución, ¿vale? Os aconsejo leer a Galtung. En general es facilito, pero es muy profundo, ¿no? El colectivo Utopía Contagiosa, al cual yo pertenecí, éramos un colectivo masivo de 2 personas. Nos leímos lo de Galtung y, claro, algo hay que poner, ¿no? Y tiene que ser en triangulitos. Bueno, nosotros añadimos esto, ¿no? Que si queremos pasar de esta actualidad violenta a tope a una actualidad, digo, a un futuro, ni la reconciliación nos la van a dar, ni la reconstrucción, ni la resolución nos la van a dar. Nunca nada de eso. Si nos dan algo de eso, va a ser mentira, nos van a estar engañando. A eso hay que llegar por la lucha. La no violencia es una forma de lucha. A mí cuando dicen que los no violentos, los pacifistas, somos unos parados que no hacemos nada, no lo entiendo. Yo desde antes de los 18 llevo en la brega toda la vida y todo ha sido lucha. Yo no he cobrado nunca ni un euro, bueno, menos en esta charla. Lo que me van a dar. Pues es lucha, todo es lucha. Vamos a hacer un ejercicio que lo voy a pasar muy rápido, pero me parece que aquí también me pilláis, ¿no? En cualquier conflicto, en el israelo-palestino, en el Rusia contra Ucrania, hay básicamente 3 actores. Uno. Los violentos. Lo he puesto aquí en grandote, por encima de todo, con sombrita de esa que queda chachi. ¿Vale? Los violentos. Segundo. La carne de cañón. Los pringados. Eso forma parte de lo violento porque son carne cañón del sector violento, ¿vale? Pero sí. No es lo mismo los de arriba que los de abajo, eso está claro. Segundo. Actores. Los indiferentes. Y lo he puesto más pequeñito, aunque no he dudado mucho, porque en el fondo los indiferentes son mucha gente, son la mayoría. Es decir, porque está pasando lo de Palestina. Porque estamos dejando los indiferentes. Y en indiferentes meto a España y a todos nosotros. ¿Vale? Que ya sé que muchos hemos hecho esto, aquello de más allá, pero que no hemos logrado que nuestro país haga unas sanciones como Dios manda contra Netanyahu y sus políticas y sus industrias, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el tercero? Los no violentos. Los de la primera fila lo veis, ¿no? ¿Sí? Elisa, ¿lo ves? ¿Que pone ahí no violentos? Sí, lo pone, ¿no? No sé por qué me da a mí el pálpito de que hay que ponerlo en pequeño y que casi no se vea. No sé por qué. Porque la gente dice que no hacemos nada, que somos unos pasmados, que vamos fumados, que si happy flower, que si esto, que si aquello, que no existe, vamos, la no violencia. Vale.
¿Qué ocurriría si hablásemos más de no violencia en los conflictos? Pues quizá los violentos serían más pequeñitos, indiferentes son muchos y quizá también serían más pequeñitos, pero quizá las propuestas no violentas podrían ser discutidas, debatidas, tenidas en cuenta, quizá aplicadas, ¿vale? ¿Estaría todo bien? ¡Ay, llegaríamos al país happy flower, perfecto, todo bien! Y a fumar, ¿no? Pues no. Pero estaríamos mejor, seguramente, ¿vale? El colectivo Utopía Contagiosa escribió un libro que se llama Política no violenta y lucha social. Nosotros decimos que hay dos paradigmas que interpretan la política, la sociedad, la cultura y absolutamente todo en el mundo. Dos paradigmas solo. Si fuesen 8 o 9, joder, qué rollo, macho. Pero uno lo conocemos perfectamente, es el paradigma de dominación y violencia. La violencia es el método y ¿para qué es la dominación? ¿Vale? Y está enfrentado a otro paradigma que es el de cooperación y no violencia. ¿Sí? 3 características del paradigma cooperación y no violencia. Bueno, en la mesa no, porque lo saben. Bueno, 2. 1. Cago en todo. Cago en todo. Me cago en los pitufos. Es que nos falta culturilla. Y sin culturilla no nos podemos defender. Cuando nos digan, eres un happy flower, tú no puedes decir, chaval, ven para acá, siéntate, toma un porrito que te voy a explicar ahora todo el rollo. Hay un paradigma violento que se basa en la violencia y la dominación. El no violento se basa en la no violación, no violación, por supuesto, en la no violencia y en la cooperación. El paradigma violento se basa en las leyes, en la paz social. En la paz social entendida como paz de no hay guerra. Ya está, ¿qué más queréis? ¿Vale? ¿Qué más queréis, palestinos, gazatíes? Que no hay guerra, ¿qué más queréis? Mientras que el otro se basa en la justicia, en una paz entendida de otra manera, en el desarrollo respetuoso. Las prácticas de uno son la vigilancia, el castigo, la represión, las guerras, los premios y ventajas, los beneficios, la educación como el adoctrinamiento, la sumisión, la delegación, la representatividad, la pasividad, la reforma, porque al mucho que podemos llegar es a la reforma. Bueno, vamos a reformar la Constitución. Hostia, la Constitución. Vamos a reformar cualquier otra cosa, ¿no? Y el otro pues tiene una serie también de características, que ahí las dejo, pero que forman un núcleo político y un núcleo ideológico que está, que nosotros lo compartimos, que nosotros nos lo sabemos, pero no solemos expresarlo, no solemos decirlo. Pero esta primera diapositiva la seguíamos con otra porque se puede también hablar de justicia, ¿no? Una persona roba y le mandamos a la cárcel. Sabemos que la cárcel no funciona. Sabemos que la cárcel crea más delincuentes, pero seguimos haciendo. Y en eso también somos generadores de violencia y de injusticia. Hay otras formas de hacerlo, ¿no? No lo voy a leer todo ni lo voy a decir todo, pero hago especial referencia a esto último que pone aquí. En la no violencia lo fundamental, y esto lo decía Gandhi, es la coherencia entre fines y medios. Tú no puedes, coherencia entre fines y medios. Tú no puedes defender una gran idea a tiro limpio. Porque te queda mal.
acabas abandonando la gran idea y haciéndote, por ejemplo, una dictadura que dice que defiende esa gran idea, pero que la machaca una y otra vez. Y hay muchas más características de la no violencia. La seguridad en el paradigma violento es un término pantalla, ¿vale? Los tres que estamos aquí ponemos una pantalla, que es esta mesa, ponemos a 2 señoras ahí, que bueno, dices, bueno, pues algo en escala, pero luego estáis el populacho. Y para nosotros la seguridad es una pantalla. En cuanto pasa algo que no le gusta a la élite, en cuanto pasa algo que no le gusta a quien tiene el poder, decimos que eso está afectando a la seguridad. Y si es muy grave, para la seguridad nacional. En España, por ejemplo, no se tiene muy claro desclasificar el secreto de los documentos de la dictadura ni del principio de la democracia. Y tú les preguntas, joder, se han pasado ya 50 años, tío, y les preguntas, ¿por qué no lo desclasificáis? Y dicen, por seguridad nacional. Y macho, se quedan tan tranquilos. Una respuesta vacua, pero que es una pantalla. Y yo creo que aquí pues fue de las veces que estuvimos geniales, porque para nosotros la seguridad es un término foco. ¿Os imagináis un foco, no? Un foco que enfoca privilegios e injusticias. Eso es lo que hace la no violencia. No podemos ser unos tiquismiquis que no hacemos nada. Anda que no hay cosas por enfocar, anda que no hay cosas por denunciar. Y más, y más, y más, que ya no la leo porque voy tarde. La resistencia civil, digamos que sería el conjunto ese de campañas no violentas que unas 18 personas han dicho aquí que habían participado. En el blog de Política No Violenta, que es el que yo hago, pero vamos, en muchos otros sitios, podéis poner tácticas de resistencia civil en el siglo XXI. Este es no llega a librito, es un texto largo, pero no es un libro. Se describen los componentes básicos de la resistencia civil, tácticas, campañas, movimientos, y dicen que hay unas 346 tipos de táctica no violenta, lo que nosotros llamamos acciones no violentas. 346 tipos de acciones no violentas, solo las hemos hecho 17. A mí me parece que alguno más las tiene que haber hecho, aunque sea sin querer, sin saber. Claro. No sabes. Luego vendréis a preguntarme, ¿no? Oye, que yo he hecho esto. No sé. Fíjate, pues oye, al final, que voy a ser no violenta y todo. Digo, pues, señora, yo qué sé. Bueno. Para nosotros, para los tres de la mesa, que somos no violentos, la no violencia es una práctica cotidiana. Encartelamientos, fugas de bases de datos, pancartas. Esto lo hago así, desordenado, para que esté el público atento a ver si pilla dónde sale el asunto. Yo muchas veces no lo pillo, ¿sabes? Murales, sentadas, desinversiones, cadenas humanas. Nadie ha hecho una cadena humana, nadie ha encartelado nada. Venga ya, pintadas. No habéis hecho pintadas. Mira, asambleas, vaya. Estaba aquí en una que se llama asamblea, no sé qué. Cacerolazos. ¿No habéis hecho cacerolazos en el COVID? Bueno. En el COVID no. Esa primera fila. Scratches, expropiaciones, difusión de panfletos, protestas con automóviles. Esto lo hacían mucho los chilenos contra Pinochet. Sí. Pero la protesta con automóviles, ellos sabían qué día, a qué hora
iban ahí los automóviles a 20 por hora, que se montaba una de mucho cuidado. Era evidente que aquello, o era que Pinochet tenía muy mala suerte con los semáforos, o que era una protesta. Cualquiera de las dos. Ya me he perdido. Bloguear, piquetes, no cooperación, marchas, manifestaciones, nada de ir a una manifestación. Vale. Encadenamientos, objeción de conciencia, objeción fiscal al gasto militar, etcétera, y desobediencia civil. Pensaba poner desobediencia civil antes de etcétera, como es lógico, pero como es desobediencia civil se puso después. Bueno, pues todas estas cosas son parte de los 346, me parece, formas de acción no violenta. ¿Alguno ha hecho alguna cosa de estas? Levantamos la mano. No, miraros. Los de adelante, mirad a los de atrás. Por aquí ya no voy a contar, pero me parece que está casi todo el mundo. ¿Vale? Como me he jubilado, digo, voy a optar al rollo este de dar charlas de no violencia que pagan. A eso estoy aspirando. Pues digo, voy a hacer, a ver si en el blog consigo poner 100 ejemplos comentados, o sea, no un comentario de una palabra, sino a veces de varios folios, de resistencias civiles. Porque claro, esto nos pasa, no tenemos culturilla del asunto, ¿no? Entonces, claro, 100 ejemplos, hay 100 ejemplos de resistencias civiles. Se abren apuestas, ¿lo voy a conseguir, sí o no? Vale, gente que diga que no, gente que apueste contra Javi, que dice que sí. ¿Nadie? ¿Todos pensáis que lo voy a conseguir? Estoy jodiendo la tele adentro y todo. La vida me estoy jodiendo. Pues es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Es muy difícil. Bueno, en el blog que yo tengo os animaría a echarle un ojo y a suscribiros y a darme un like y a esas cosas. Pues hay un montón de ejemplos, ¿no? El primero, lo puse el primero porque todo el mundo esperaba que el primero fuese Gandhi, Luther King. Pues este es un señor de Corea del Sur, que como sabe que en Corea del Norte las están pasando putas, y hay veces que la corriente marina va del sur al norte, coge y mete alimento, arroz y tal, lo echa en bolsas, le pone para que flote y que se lo encuentren los del norte. Él sabe que ha llegado al norte. Les manda información, les manda alimentos, les manda medicinas, les manda móviles. Eso, señor. Qué bonito. Es bonito. Porque es un pringaillo que tú estás pensando todo el día, ay, ¿qué puedo hacer yo? Ay, si yo pudiese hacer algo. Uy, el día que yo pueda hacer algo. Y este hombre coge y hace ese ejemplo de resistencia civil. Ha tenido problemas, le han perseguido, bueno, la historia luego se complica. Pero ¿cómo se va a complicar por echar plásticos al mar para que se le lleve el barco? Pues se complica. ¿Vale? Hay más. El ferrocarril subterráneo, ¿conocéis esa historia? El ferrocarril subterráneo, pues no era un ferrocarril, ¿no? Pero era una serie de recorridos y caminos y estaciones para llevar los negros, esclavos, del sur al norte, ¿vale? Para conseguir que se liberasen. Esto funcionó muchos años y funcionó con mucha gente. También tuvieron complicaciones. Me parece que voy por el 47 y hay algunos que yo, cuando, claro, al público le gusta, yo que sé lo que le gusta al público, a mí algunos me gustan mucho. El 15 habla de resistencia civil en Papúa Occidental. Todos con el móvil,
mirando disimuladamente dónde está Papúa y por qué hay occidental y por lo menos otra que tiene que ver, ¿no? ¿Cómo puede ser que la no violencia haya llegado ella solita? Porque nadie hemos ido a Papúa Occidental. ¿Cómo ha llegado ella solita a Papúa Occidental? Pues aquí no cuentan, en ese artículo nos cuentan su historia y yo flipaba con Papúa Occidental, que es una cosa que demuestra también que parece que la no violencia está en nosotros, ¿no? Que incluso en Papúa Occidental. El 22, me mola mucho. Think Tank Ghana. Lo haces un grupo y se llama Think Tank Ghana. Pues esto es gente del tercer mundo que se rejuntan y claro, nosotros pensaríamos, yo lo que pensaba, según lo iba leyendo, digo, pues ahí lo que hacen es pensar, porque iremos los del primer mundo y les diremos, bueno, decidid vosotros en qué queréis que os ayudemos. Think Tank Ghana no. Think Tank Ghana, que suena ya a rapero y todo, lo que hace es lo contrario. Cuando van los europeos, ellos se juntan y le dicen al europeo o al americano, piensa cosas que estén mal en tu país y que nosotros podamos ayudar a hacer bien. El tercer mundo ayudando al primer mundo. ¡Qué morro! Yo me quedé alucinado. Quizá ustedes participaron en lo de las colas del hambre del COVID. En Leganés hubo colas del hambre a mogollón. Yo conocí a las señoras, porque eran señoras, de 70 años, porque tenían la que menos 70 años, que montaron todo el galimatías para poder dar de comer a la gente. Cuando el ayuntamiento de Leganés hizo mutis por el foro, no estaba, no le conocía a nadie, no decían nada, y lo único que hacían era dar el teléfono de estas señoras. Eso es resistencia civil. Bueno, quizá no. Luego vamos a ir a comer, porque aparte de lo que me pagan, me invitan a comer, o sea, esto ya es el colmo, y a cenar. Y a lo mejor me dicen, pues no es resistencia civil, no creo. Entre otras cosas, porque yo se lo pregunté a esas mujeres, y esas mujeres me dijeron que ya sí pensaban que estaban haciendo resistencia civil y desobediencia civil. Dije, anda, no habían oído hablar del término, se lo tuve que explicar. Bueno, ya voy por la 46. Me quedan 54. Llevo un año. Es difícil. ¿Lo voy a conseguir? Seguro. Y me van a sobrar. Tienen que estar documentadas, tienen que estar escritas por alguien, ¿vale? Algunas las he escrito yo. La de las mujeres del COVID, por ejemplo, las he escrito yo. Yo he escrito algunas. Que me parece que nadie me ha dicho, oye, Pepe, que no. Por ahora no. Pero queremos demostrar con esta charla que la no violencia existe desde la historia, ¿vale? Y también a lo largo de todo el mundo. Pensad en Papúa Occidental, me parece que era. Que existe a lo largo de la historia y que existe a lo largo de todo el mundo. Sin que hagamos casi publicidad. ¿Existe en lugares de conflicto la no violencia? Pues es donde es más difícil, ¿no? Es donde tiene más mérito, es donde te juegas la vida, más. Yo me he dedicado al caso de Israel-Palestina, al caso de Israel-Palestina, ¿no? Y creo que traigo 14, que las voy a pasar muy rápido. 14 ejemplos distintos que lo vais a poder
ver en el blog de Política No Violenta, porque me lo va a mandar Luis, ¿no? Luis, porque no solo me invitan a cenar y a comer y me dan un pastón, sino que luego me han puesto aquí cámara y todo de los buenos, que tienes todos los cascos en las orejas, que eso significa que es de los buenos. Bueno, Jewish Voice Peace. Esta gente, el día 18 del 10, el 7 del 10 fue cuando Hamas entró a saco en Israel y mató a mucha gente, a 1000 y pico personas. Pues estos el 18 del 10 entraron en el Capitolio. Entraron en el Capitolio diciendo que no querían guerra, que no querían que hubiese guerra. Y esta gente dice, voy a pasar los demás dice cosas muy bonitas y dice cosas que te hacen llorar, ¿no? Dice, como generaciones de izquierdistas judíos que nos precedieron, luchamos por la liberación de todos los pueblos. Creemos que a través de la organización podemos y lo haremos desmantelar las instituciones y estructuras que sustentan la injusticia y hacer crecer algo nuevo, alegre, hermoso y sustentador de vida en su lugar. Parece un mensaje happy flower, pero esta gente está allí jugándose la vida. Nos imaginamos el hormigón del muro del apartheid hecho pedazos en suelo palestino, libre. En suelo palestino libre, unos judíos. Nos imaginamos cárceles, prisiones y centros de detención israelíes vaciados y desmantelados. Nos imaginamos el regreso de los refugiados palestinos reuniéndose con sus familias y comunidades. Nos imaginamos a los palestinos desde el río Jordán hasta el Mediterráneo, viviendo, respetando sus derechos inalienables, construyendo escuelas y hospitales y plantando olivares con los recursos que necesitan. Esto es un 10 en no violencia. Y además son judíos y están allí. Y se llevan unas hostias de mucho cuidado. Siguen diciendo cosas bonitas, pero voy muy mal de tiempo. Bueno, no voy tan mal. Peace Now. Una organización que se fundó en el 47, ¿vale? Desde el 47 llevan trabajando diciendo que la guerra no es el camino. Boicot, desinversiones y sanciones. Este quizá lo conozcáis más porque estos están por medio mundo y que lo que dicen es que nunca vamos a acabar con el genocidio de Israel que está haciendo Israel si no hacemos boicots, desinversiones y sanciones, exactamente igual que como se hizo con Sudáfrica, ¿vale? Exactamente igual. Bueno. Comité israelí contra las demoliciones de casas. Yo todo esto he visto sus páginas web, ¿vale? Bueno, cuando en Cisjordania llegan los israelíes y tumban una casa, ¿qué hacen estos señores? Reconstruir la casa. Jodidos. Yo me quedé alucinado. Vosotros no ponéis cara de nada, ¿no? Esto no sale en la prensa, estos son unos ratos que me he tirado yo investigando. Bueno, también dicen cosas muy bonitas. Maxson Watch, no sé cómo se pronuncia. Pues unas mujeres judías se dieron cuenta de lo mal que trataban a los palestinos en los checkpoints, ¿vale? Y dijeron que eso no podía ser. Entonces cogieron y se pusieron a fotografiar, documentar todos los malos tratos que sufrían los judíos en los checkpoints, los malos tratos que sufrían los palestinos en los checkpoints de Israel. Empezó una señora y luego el grupo base eran tres señoras. Joder, qué valor hay que tener. El Círculo de Padres Foro de Familia, una organización de 600 familias israelo-palestinas que
que se dedican a hablar de cómo solucionar el conflicto. Neve Shalom Wahat as-Salam, que significa oasis de paz. Es un pueblo a medio camino entre Jerusalén y Tel Aviv que está habitado por 50% de judíos, 50% de árabes. En total, 250 personas. En medio de todo el barullo. Sheministim es, digamos, los objetores de conciencia israelíes. Le llaman Sheministim porque significa octavo curso. Es como aquí cuando acabamos la secundaria, ¿no? Ahí entonces se declararon objetores de conciencia. Leo solamente aquí que dice, en 2001 una nueva oleada de estudiantes de secundaria se declaró Sheministim, hasta llegar a ser cerca de 3.000. En un estado que me parece que Israel tiene 12 millones, o sea que es como una cuarta parte de España. 3.000 serían 12.000 al cambio, españoles, ¿no? No está nada mal. Bueno, esta mujer fue encarcelada y todas esas cosas. Los Refusenik son los objetores de conciencia que, si hubiese tenido más tiempo y tal, pues están muy perseguidos. Israel se venga de ellos, se venga de muchas maneras. Hay un grupo que es el único del que no he podido encontrar la página web actual. Me parece que es lógico que no la encuentre, porque esta gente le decía a los jóvenes cómo podían evadirse del servicio militar con cualquier estrategia, normalmente médicas y cosas así, ¿no? Entonces a esta gente le entraron el gobierno israelí muy duro y parece que ahora no tienen ya ni página web. En esta cuenta que la presión que se hace sobre los insumisos en Israel es bestial, que una joven que había sido insumisa, Sheministim, ella misma a sus hermanos menores les dijo que no lo hiciesen, porque le habían hecho la vida imposible. Fijaros cuántas formas hay de venganza contra estos pacifistas, happy flowers. Por ejemplo, existen urbanizaciones en las que no se puede comprar una casa si no se ha pasado por el ejército. Derecho a la vivienda no. Bueno, más. Yo no sé cuántas llevo. Nashim Osot Shalom, mujeres hacen la paz. Y Women of the Sun, que también se las puede encontrar en internet, tanto judías como palestinas, mujeres, feministas, pacifistas. Bueno, esta sería... es mejor buscarlo por Women, no sé cómo se pronuncia esto, Wagner Peace, ¿vale? Y las palestinas es mejor buscarlas como Women Sun, ¿vale? Pero existen. Hay otra gente que se llama Standing Together, que ya, gracias. Y me regalan relojes. Yo sí puedo estar. Bueno, tiro el padre. Otros que se llaman Roots. Otros que se llaman, no me acuerdo, no lo veo. Así, Ondim Behayat. Otros que se llaman Gush Shalom. Deben ser grupos pequeños, ¿no? Etcétera. Vale. Pero claro, todo esto es muy bonito. Público entregado, menos los cientos que ya se han ido. A mí me da igual, yo estoy ganando aquí lo que no gana mi vida. Pero al final, pues es muy bonito. Pero una de las acusaciones que ponía al principio es que los pacifistas somos ineficaces. ¿Es eficaz la no violencia? Pues esta es la gran sorpresa de los últimos años. Os tengo que contar una historia protagonizada por estas dos señoras, María Stefan y Erika Chenoweth, o como se pronuncie. En 2006, Erika Chenoweth es una investigadora política que estaba trabajando sobre la guerrilla en general, básicamente porque había más guerrillas en unos sitios que en otros. Un estudio que tampoco iba muy allá.
recibe recibe una invitación para un taller que se llama Poder Popular y Pedagogía, que dice, bueno, en el cual le dicen que es sobre todo de divulgación de la no violencia. Bueno, pues voy. Ella no era violenta ni nada de eso. Ella dice que encontró interesantes los diversos casos de resistencia civil que le habían presentado en ese taller. Claro, es un taller de no violencia porque te van a presentar lo que funciona. Yo en los 100 he puesto algunos que son bestiales pero que no funcionaron. Pero fueron una resistencia de quitarse el sombrero. Y ella pensó que esos casos de resistencia civil eran excepcionales, es decir, que la estaban presentando lo que había funcionado y lo demás no lo estaban haciendo caso. Y sospechaba que muchos de esos éxitos se podían deber a otras cosas, ¿no? Estados débiles, incapaces de reprimir, a los actores internacionales, a muchas cosas. Bueno, ellas siguieron discutiendo. Aquí, pues en España no hubiésemos hecho a lo nuestro, ¿no? Que hubiese sido echar un pulso y el que gane pues tiene razón, o a ver quién bebe más cas de manzana en 10 minutos, ¿no? Cosas nuestras. Estas mujeres no, son mujeres serias, hicieron un estudio. Durante el taller, Erika Chenoweth siguió expresando estas preocupaciones repetidamente. Debe ser una brasas, la mujer. No se creía que la no violencia funcionase. Pues normal, eres una persona que la primera vez que te acercas a la no violencia, pues allí la gente, pues no tienes por qué creértelo, ¿vale? Y lo que decía es, dame más, quiero más datos, quiero más casos. Y María Estefan la desafió. Digo, vale, vamos a buscar casos, vamos a saber cómo sabríamos si la resistencia civil es tan efectiva como la lucha armada. Vamos a compararlas, ¿vale? Y le dijo, ¿cómo se debería desarrollar un estudio que probara los resultados de la resistencia civil? Hicieron ese estudio durante bastantes años con más colaboradores, con más gente colaborada, y lo firmaron ellas. Es un libro que se llama Why Civil Resistance Works, o sea, en castellano, ¿por qué funciona la resistencia civil? ¿Vale? Publicado en 2011, 320 páginas. Ganó en 2012 el premio de la Fundación Woodrow Wilson de la Asociación Estadounidense de Ciencias Políticas para el mejor libro sobre gobierno, política y asuntos internacionales, y en 2013 lograron el premio Grauenmeyer a las ideas que mejoran el orden mundial. ¿Vale? Objetivo fundamental del estudio y del libro: ver qué era más eficaz, la no violencia o la violencia. Apuestas. Violencia. ¿Qué hacéis? Yo antes de ver el estudio, aquí con la mano, pero vamos, como un palo, y no me bajan la mano ni de coña. ¿Qué es más eficaz? Claro, ahí está, no lo sabemos, realmente no lo sabemos. Estas dos mujeres hicieron un estudio en el que Erika reconoce que sus propias reservas sobre la efectividad de la acción no violenta le llevaron a tomar un enfoque particularmente escéptico. Yo he puesto aquí dos de las condiciones que ella puso, ¿vale? Que me parecen devastadoras. O sea, que son condiciones potentes. Una, construir una base de datos con resistencias tanto violentas como no violentas, y consiguieron tener 323, que no está nada mal, entre 1900 y 2006, ¿vale? Unas 3 por año. No está nada mal. Incluían campañas por un cambio de régimen interno, ¿vale? Por ocupaciones extranjeras, invasiones, o por una secesión o autodeterminación, ¿vale? 323, está muy bien. Y la segunda condición que pusieron me parece bestial, porque decidieron omitir las campañas sociales y económicas como el movimiento de los derechos civiles. Tampoco estaría, por ejemplo,
la campaña de todas las mujeres y bueno, todas las personas que hicieron ese trabajo de dar alimento a la gente que tan mal lo estaba pasando en el COVID. ¿Por qué? ¿Cuál era el razonamiento? Que eso daba ventaja a la no violencia. Pero es que son la mayor parte. Ya, pero no las podemos poner. Hombre, es que es echar el estudio muy pa' un lado. Condición dura, muy dura. Bueno, pues estos son los resultados. En azul, la no violencia, en rojo, la violencia. Éxito de la no violencia, 53%. Éxito de la violencia, 26%. ¿Cómo os quedáis? Yo ojiplático, yo cuando me contaron esto, y llevo toda la vida en la no violencia, pero joder, esto en términos futbolísticos es un 2-1, en campo ajeno, en condiciones que incluso con el VAR no te van a pitar penaltis, como se vio el sábado pasado contra el Español. Estos son los datos que ellas publicaron y son datos, a mí me parece, extraordinarios y que tienen una cosa importante, que es la primera vez que tenemos un estudio estadístico de qué es más potente, más eficaz, violencia o no violencia. Y la no violencia, sin difusión, sin preparación previa muchas veces, sin nada de nada, es 2 veces más eficaz que la violencia. Visto por décadas, llega un momento en los 90 que parecía, esta mujer decía, que parece que en los 90 la cosa de la no violencia se está popularizando. Y la gente prefiere hacer cosas no violentas. Y que la eficacia de la violencia, desde los 80, está a pique. ¿Vale? Claro, no eran solo datos, sino también había una serie de razonamientos y de interpretaciones. Y ellos decían que descubrimos que las campañas de resistencia no violenta no tienen éxito derritiendo los corazones de sus oponentes. El típico power que va con una rosita y se la entrega al señor que está apuntando con la metralleta. Que eso es una acción no violenta que a veces hay que hacer. Pero no, el éxito no es por eso. Dice, tienen éxito porque los métodos no violentos tienen un mayor potencial para generar participación masiva. En promedio, generan alrededor de 11 veces más participantes que el levantamiento armado promedio. 11 veces. Es que es mucho. Es que si tú a la gente, ante cualquier injusticia, le dices, ¿entramos a hostias o vamos por la no violencia? De 100, pues 91 te van a decir que por la no violencia y 9, un poco menos de 9, que por la violencia. A mí me llama mucho la atención ese dato. Y dicen también, hemos descubierto que la resistencia no violenta es eficaz no solamente por su potencial de conversión. Es decir, yo llego vestido de blanco, con flores en el pelo, te doy 2 besitos y tú te conviertes. No que va, sino más bien por su potencial creativo, coactivo y coercitivo. No suena muy a poner la otra mejilla, no suena muy flower power, suena como lo que es. Lucha no violenta. La no violencia es una forma de lucha. Qué buena es la mesa esta. Después del libro han seguido investigando, porque claro, la gente les dice, ¿qué decís? Y antes decíamos que tenían 323 casos, ¿no? Y ahora ya tienen 459 que yo ya he visto publicados, y no son hasta el 2011, sino que se publicó el libro, sino hasta el 2015.
Resultados. Éxito de la no violencia, 30%. Éxito de la violencia, 12%. Se ha producido, después de este subidón, un bajadón en el éxito de la no violencia, que ellas dicen que, claro, que los gobiernos no son tontos. La mayor parte de estas cosas son de los gobiernos. Y que ellos han aprendido, al igual que nosotros hemos aprendido, ellos también han aprendido. Pero si antes el resultado del partido de fútbol era 2-1, ahora es casi 3-1. Porque lo que ha bajado muchísimo es el éxito de la violencia, ¿vale? Con números distintos, pero se reafirma el poderío de la no violencia sobre la violencia. Zaragoza, 3 de febrero de 2025. Gracias. No, sé que estáis deseando que acabe, pero aún no. ¿Qué he conseguido yo personalmente? El dinero que me llevo, me han invitado a comer, muy rico, me van a invitar a cenar, ¿qué? Me dan alojamiento, un relojito, marca... He intentado demostrar, he intentado argumentar, por lo menos ustedes ahora van a juzgar con las preguntas y con sus valoraciones, que la no violencia, existe a lo largo de la historia y a lo largo de todo el mundo. He intentado argumentar que la no violencia es algo más que no violencia, ¿vale? Que tiene un pozo ideológico y político importante y que tenemos que aprender, que tenemos que bañarnos en él para estar convencidos de lo que hacemos. He intentado demostrar que la no violencia es coherencia ética y política entre fines y medios, si no, no vale, si no, no es no violencia. La política actual se caracteriza por la falta de ética total. Yo vengo de Madrid. ¿Quieren que ponga ejemplos? Porque les fundo, vamos. Y la no violencia en eso es muy exigente. Exige coherencia entre fines y medios. Y al final he intentado demostrar que la no violencia es más eficaz que la violencia. Por lo tanto, salvo lo que ustedes digan, me parece que lo que he intentado, que dije al principio, que era lo que iba a intentar argumentar, es que la no violencia es un arma política. Bueno, pues muchas gracias, les invito al blog y muchas gracias por su atención y la paciencia que han tenido. Y la mayor parte de las bromas las han pillado muy bien y se han reído, lo cual aumenta mucho mi caché. Muchas gracias. No he exagerado nada cuando he dicho que era todo un personaje. Bueno, pasamos ahora a un turno de preguntas. Lo único que, por cuestiones de sonoridad, sería bueno, como hicimos el lunes pasado, que se acerquen a este micro que está la compañera poniendo ahora en marcha y hagan la pregunta desde ahí. Mientras alguien se lanza, voy a decir un par de cositas sobre este último estudio de Chenoweth y Stefan. Es muy probable, porque llevamos mucho trabajo ya hecho al respecto y mucho adelantado, que esté en español traducido en el plazo de un año o por ahí, ¿vale? Y en segundo lugar, un dato que me parece muy interesante y que también ponen en evidencia las autoras, las politólogas, es que incluso en aquellos casos en los que los conflictos se resuelven, ella le llama éxitos, por medios violentos, se produce una descompensación en vidas humanas de 22 a 1. O sea, incluso cuando se solucionan hay tal cantidad de muertos que no parece que las cosas vayan por ahí bien.
Sí, se oye. Quería un poco comentar el tema de los bloques militares. Estamos en una época de creciente militarización. Nos amenazan con gastos militares sin cuento. Parece que el mundo se vuelve a dividir en bloques militares. ¿Cómo podemos resistir civilmente a este nuevo imperialismo que parece que se está imponiendo en el mundo? Y cómo podemos luchar con la no violencia contra una militarización que puede ser la antesala a nuevas guerras. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es leer y estudiar, porque hay cosas publicadas que son muy importantes, ¿no? En el colectivo en el que estaba antes, ese colectivo masivo de 2 personas, colectivo Utopía Contagiosa, hicimos unos estudios sobre el gasto militar español y en él pues veníamos a decir que más o menos por cada euro que nos dicen que se gasta, realmente se gastan 4 veces más como poco. Y está escondido ese gasto. Ese gasto está escondido en otros ministerios, en otras partidas, en conceptos que no ponen. Claro, la gente nos decía, claro, es que vosotros sois pacifistas, ¿sabes? La mierda suma que habéis hecho. Y nosotros decíamos 2 cosas. La primera, que nosotros nos basamos en el concepto de gasto militar de una organización que no tiene ninguna sospecha de pacifismo, que es la OTAN. Nosotros, de todos los conceptos de gasto militar, hemos elegido el de la OTAN. Y segundo, que todos los datos que dábamos tenían su llamadita abajo diciendo en qué parte de los presupuestos lo habíamos encontrado o en qué parte del BOE o en qué parte de organismos oficiales. Es verdad que había una parte ínfima de gasto que era estimaciones, pero es que el gobierno español a la OTAN le manda el gasto que dice el gobierno que hace, que es 4 veces o 5 veces menor que el real. Entonces la OTAN publica eso. Vale. ¿Somos los españoles los únicos que estamos engañando a la OTAN? No nos dio la vida en aquella época para investigar esto, pero nos parece que no. ¿Qué se puede hacer contra esto? Primero conocerlo, luego no fiarse de Utopía Contagiosa o ahora de Juan Carlos Royce, que es el que sigue haciendo el estudio del gasto militar. No hay que fiarse. Yo conozco bien a Juan Carlos Royce y me hacía muchas trampas en todos los juegos, pero en lo del gasto militar sí que me fío de él, 100%. ¿Por qué? Porque yo lo he hecho con él, yo sé lo que hace y sé al dedillo lo que hace. Pero aún así ustedes tienen la obligación como ciudadanos de cogerse los estudios de Utopía Contagiosa y de los gastos que hay por ahí, el más tonto, el más simpático, el que más rabia les dé, investigar si es verdad lo que dicen. Y luego verán que es verdad. ¿Qué podemos hacer? ¿Conocéis una campaña que se llama Objeción Fiscal al Gasto Militar? No. ¿Tú sí? Por ahí. ¿Alguien ha participado? Bueno, los de siempre, si no. Es una campaña muy antigua. Cuando los objetores nos parecía que teníamos posibilidades de ganar el tema este de la objeción de conciencia, servicio militar, pero queríamos no ir al ejército, pero también queríamos que la sociedad dejase de estar militarizada y dejase de ser violenta.
y veíamos claro que teníamos que lanzar más campañas. Entonces, con la habilidad que nos caracteriza, pues en esto somos unas fieras, lo buscamos en el extranjero y vimos que había una propuesta que nos pareció genial. Éticamente, políticamente, genial. El gasto militar es esto, ¿vale? En los presupuestos del Estado, yo objeto a esto. Y en mi declaración de la renta, este porcentaje no me lo quedo yo, lo cual no sería ético, sino que se lo doy a organizaciones que están trabajando por la paz. Esto sí que es no violencia, ¿vale? Es una posibilidad. Todo se basa en leer, en debatir, en venir a charlas como estas, en aprender. Pero críticamente. Y luego todo se basa en dar un paso. Hagan objeción fiscal al gasto militar. Dediquen ese porcentaje a cooperación internacional, gente que trabaja en los miles de cosas que trabajan las ONGs. Las ONGs siempre están pidiendo dinero, les falta eso. ¿Por qué no? Todo esto se hace con una cartita, tú metes hay una cartita, bueno, ahora es otra forma. No me acuerdo cuando empecé a hacerlo, que se entregaba en el banco y el del banco, ¿esto qué? Digo, eso, usted métalo, que da igual. ¿Pero esto qué? Digo, métalo. No, yo no voy a meter nada. Pues aquí me quedo hasta que lo meta. Digo, mire qué cola tiene usted. Y al final lo acaban metiendo. Es una cartera que tú dices, mire, yo públicamente estoy quitando mi colaboración a este gasto militar y lo que hago es mandarlo a otras asociaciones que me parece que sí que luchan y defienden lo que yo quiero defender. Luego, pues en este mundo de guerra me parece que, por ejemplo, la cuestión de Israel y Palestina es clave, ¿no? Han destruido Gaza, hasta Trump lo dice ya, que es una zona de demolición. Y lo han hecho porque los violentos son muchos, los no violentos casi no se nos ve, y los indiferentes, toda Europa y muchos otros países. Tenemos que forzar a nuestros gobiernos a boicot, desinversiones y sanciones, como dice BDS. Tenemos que difundir que un señor, un pringao, un jubilado, ha encontrado 14 movimientos pacifistas en Israel, que algunos están machacados, que otros ahora estarán machacados también, pero que cuanto más les ayudemos, que cuanto más les potenciemos, que cuanto más mandemos dinero y cuanto más publicidad les hagamos, más difícil va a ser tocarles un pelo, ¿vale? Nos queda mucho por hacer, nos queda muchísimo. Pero somos un movimiento creativo y propositivo. Hay muchas cosas. Hay mucha gente aquí en España que es solidaria con Palestina y con Ucrania. Hay mucha gente, quizás que no lo conocemos. En la tele no sale, en la radio tampoco. Tienen ustedes que recurrir a blogs especializados, de verdad, como el mío, que ya soy como el Ibai, que me estoy ganando un fortuna entre unas cosas y otras. Hablar de no violencia se hace en ciertos foros. Yo les recomiendo, aquí tienen ustedes cosas muy potentes. La gente de Mambrú
Y es gente muy potente, que sabe mucho. No ha dado la charla a él porque no ha querido. ¿Vale? Y Nerea apunta. A mí me ha dejado alucinado que diga que de primeras yo soy no violenta. No, señora. Porque en el fondo demuestra eso, ¿no? Que tenemos ese componente no violento, claro. Luego no la habéis visto jugar al parchís, los cabreos que se coge. Pero la gente tenemos esas dos cosas, podremos elegir, ¿no? Me voy a hacer luego una pregunta a mí mismo. Dale, Alex. En el triángulo ese que estaba medio sumergido, dentro de la violencia cultural se puede incluir también el racismo, aparte de, porque claro, es un movimiento en auge que también tenemos que responder los no violentos, porque realmente últimamente... El racismo es violencia cultural, es violencia estructural, estructural de todo, pero y es violencia directa, sí, cultural. Yo hace poco he publicado un articulillo sobre Mandela y allí pues la idea que tenían, que es un libro pequeñito, bueno, de estos que se leen en 4 tardes, ¿no? Se llama La sonrisa de Mandela. Y una de las cosas que habla es que los africanos, los holandeses racistas, pensaban que la Biblia decía eso y que era así. Pues esa era su cultura. Y veían a los africanos, a los negros, como inferiores. Sí, el racismo es violencia cultural. El racismo es muy bueno porque es violencia cultural directa y estructural. Y si inventan una cuarta, posiblemente también lo sea. La señora que tenía las preguntas ha ido. Yo voy a hacer una pregunta aquí todo el rato. ¿Qué os ha parecido la charla? ¿Os ha llamado la atención algo? ¿Qué os ha llamado la atención? A mí todo, pero lo de la vocación cristiana me interesa, porque yo creo que eso lo había que hablar. Más gente. El poder de la violencia, que sea tan poderosa la violencia. Yo no tengo opinión eso. Yo tampoco. Es el único estudio que existe, pero ahí está. Y han hecho una base de datos de 323 y una de 456 y se sigue diciendo, con mayor goleada. Llama mucho la atención, ¿verdad? Antes de este estudio ya teníamos algunos ejemplos exitosos y conocidos de no violencia activa. A mí me gusta recordar uno que se dio en un momento muy duro en la Alemania de entreguerras, en la República de Weimar, donde hubo un golpe militar, llegaron las tropas a Berlín, no hubo resistencia de la población, entraron libremente en Berlín, se encontraron en una ciudad donde nadie colaboraba con ellos y el general en cuestión se dice que tuvo problemas para encontrar una persona que le mecanografiara el bando, estas cosas que hacen los dictadores, que cuando dan un golpe de Estado primero tienen la costumbre de hacer un bando y sacarlo al balcón a leerlo, ¿no? Pues tuvo que llamar a su sobrina, que vivía en otra ciudad, para que le mecanografiara el texto, porque la no colaboración de la población fue espectacular. 4 días después de este golpe de Estado se volvieron a los cuarteles. Hay ejemplos mejores y peores, pero son muy impresionantes. Cuando las tropas rusas, húngaras y de los países del Pacto de Varsovia invadieron Checoslovaquia, las cosas, bueno, tenían los checos un ejército de 100.000 y les invadieron con un ejército de 300.000. Dijeron, no es la manera. Sin ningún entrenamiento, sin ninguna preparación, la gente volvió loca a las fuerzas invasoras.
Los tanques iban para allá, la gente les rodeaba. Cuando abrían la escotilla, iba a decir capota, pero cuando abrían la escotilla, se ponían a hablar con ellos. Y venga a hablar. Y hay fotos que ves a la gente hablando y al ruso así, como diciendo, madre mía, cuando den la orden de retirada, el primero yo. A los 3 meses, o 4, no me acuerdo ahora bien, tuvieron que repatriar a toda la peña, porque la gente no quería hacer lo que estaban haciendo. De eso hay ejemplos a mogollón, en las luchas no violentas, de esa capacidad de convencer a la gente. Bueno, Tiananmen fue... De eso hemos leído poco. Es un trabajo tremendo lo de hacer 100 ejemplos de resistencia civil, es tremendo. Pero yo cuando los voy traduciendo, alucino y disfruto. La gente es creativa, pero como locos. O sea, la gente hacía de todo. Aquello era un concurso de hacer jaleos. Radio Praga dijo, mañana posiblemente van a detener, nos hemos enterado que mañana van a detener en tales barrios y tal. ¿Qué hicieron los checos? Bajaron a la calle, quitaron las placas de las calles, quitaron las placas de los números de las calles, pusieron todas las direcciones para lados que no eran, y el que lo escribe dice, Praga de pronto se convirtió en una ciudad anónima. No, yo creo que no está bien usado lo de anónimo, pero nos da una idea de... Y eso por la noche. Por la noche. Radio Praga dijo tal, los chicos le hicieron cual. Pero luego la no violencia es hablar con la gente, es intentar convencer. Y hay que ser happy flower, pero a mogollón. Porque la gente, después de darle el coñazo, perdón por la expresión, a los tanquistas rusos y húngaros y de todo, les llevaba bebidas y les llevaba comida. Cuando tú le dices a alguien, no me invadas, somos iguales, y se lo explicas, y le llevas comida, y le llevas bebida, es muy difícil que disparen, muy difícil. En Tiananmen acabaron disparando y luego hubo una represión bestial. Chequia es otro ejemplo de resistencia civil para mí alucinante, pero que no triunfó, ¿vale? No triunfó. Pero yo me quito el sombrero, la boina ante esa gente. ¿Qué más cosas os han llamado la atención? Si es que os ha llamado, no os ha llamado. Me está llamando la atención, señora conserje. Bueno. No, que ya es hora, ¿no? No, cuando digan ustedes, no. Ah, mira qué maja. Bueno, vista la hora y que el nivel de concienciación antimilitarista es máximo, pues entonces damos por finalizada la sesión. Antes me gustaría recordarles, se me ha pedido desde la organización que lo haga, y yo cumplo, que mañana tenemos Acordeones por la Paz, en el Centro Pignatelli, a las 7 de la tarde, y el lunes próximo otra conferencia. Gracias. Y ahora se agradece.